Bienvenidos a sesión Equipos autogestionados, evolución en la práctica con Israel Alcázar y Diego Rojas. Bienvenidos los dos y muchas gracias por estar con nosotros acá hoy. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, equipos autogestionados en la práctica. Hoy os queremos traer una experiencia real que hemos tenido con la autogestión en una gran organización. Y el menú que tenemos, pues es un poco, vamos a daros un poquito de contexto, los primeros pasos que dimos, un poquito del viaje por donde hemos ido pasando y luego al final tendremos algunos ejemplos concretos con algunas problemáticas y los aprendizajes, que es creo que lo más importante. Equipos autogestionados, la primera reflexión es, ¿realidad o esto es un mito? Diego, ¿esto es un mito o es de verdad lo de los equipos autogestionados? Pues vamos a ver, Isra. Vamos a medir un poco aquí cómo estamos en la sala. Por favor, levantar la mano aquellos que sepáis que es un equipo autogestionado. Levantar la mano. Mirar un poco alrededor Bueno. para ver un poco cómo está. Bien, no está ¿Vale? mal, no está mal. Vale, otra pregunta. ¿Quién conoce a un equipo autogestionado? Ahí ya menos, ¿eh? Bueno, ¿Sí? por aquí, sí. Hay un poco menos de manos. Venga, la última pregunta. ¿Quién ha formado parte en algún momento de su vida de un equipo autogestionado? Bueno, no está mal. no está mal. Me resulta un poco... Me llama la atención, ¿no? Que haya gente que haya formado parte pero que no conozca a otras personas. Bien. Bueno, pero vamos a empezar, como dijo Simon Sinek, por el por qué primero. ¿Por qué estamos aquí con esta charla? Bueno, nosotros nos presentamos, que no nos hemos presentado hasta ahora. Diego, Isra, somos cofundadores de Thinking with You. Somos una pequeña consultora que básicamente pues, nos dedicamos a acompañar organizaciones en sus procesos de cambio y transformación. Además, tenemos un modelo, llevamos ya 10 años, y tenemos un modelo desde los comienzos de autogestión. Pero hoy no venimos a hablaros de ese modelo, que sí que pues por ahí en alguna charla incluso podéis encontrar en YouTube. Hoy venimos a hablaros de una experiencia real con uno de nuestros clientes. ¿Y por qué? Porque cuando nos lanzamos en esto de la autogestión, una de las cosas que nos dimos cuenta es que no había tampoco demasiada información. Luego al final os vamos a dar algunas referencias por si queréis investigar un poco más. Y del tema de autogestión ya empieza a haber un poquito más, pero por aquel entonces, cuando nosotros nos metimos, bueno, hace 10 años, no había mucha bibliografía, ahora hay un poquito más, y fue una de las causas por las que hemos decidido esta charla. Y además, porque también nos encontramos pocas experiencias reales, ¿sí? De realidad, realmente de trabajar con esto, y han sido las dos causas por las que nos hemos lanzado. Además, queremos que esta charla sea un poco pues, un homenaje, ¿no? A esas personas también. Ahora Diego nos contará un poquito del contexto, pues que participaron en cierto modo de esta experiencia, ¿no? hace ya un tiempo. Danos un poco de contexto. Vale, pues lo que os traemos aquí, como bien decía Isra, es el camino de unos equipos que vivieron todo este proceso de autogestión durante 2 años, ¿vale? Entonces, estamos hablando de una farma internacional, ¿vale? Con 500 personas en España que ya llevaban un proceso de cambio de también unos 2 años, que iban avanzando bien, la cultura, el liderazgo, todo avanzaba más o menos y querían ir un paso más allá. Y bueno, pues entonces salió un poco esta parte de probar la autogestión, ¿no? Y como estábamos diciendo, pues fueron 5 equipos, unas 30 personas involucradas y os vamos a contar un poco pues, la historia, ¿vale? Simplemente contar la historia, ¿vale? Con sus cosas buenas y sus cosas malas. Además, hay que tener en cuenta que nuestro rol ahí pues, era al final como una empresa externa, como consultores externos, pero sí es importante que estamos en el día a día. Es decir, no éramos alguien que fuera para allá, diera una sesión, una charla y nos fuéramos, sino que formábamos parte del proceso de transformación como unos más del equipo de transformación. Esto es importante para tener en cuenta lo que sucede después, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Vale, pues ¿cómo empezamos todo esto? Pues como os íbamos diciendo, como cuando salió esta idea de probar con la autogestión, pues lo primero que hicimos fue un equipo mixto, donde metimos a gente de la dirección, metimos a gente del equipo de transformación, gente de management, de los propios equipos,
Entonces nos pusimos a trabajar. ¿Trabajar en qué? Pues en la gestión de expectativas, en las líneas rojas que podía haber, en qué equipos se podían seleccionar y qué personas podían adecuarse más en este viaje de la autogestión, ¿no? Entonces estuvieron un tiempo trabajando, cuando más o menos ya veíamos que lo podíamos lanzar, pues lanzamos el experimento. ¿Y entonces qué hicimos? Pues lo primero, obviamente, compartirlo con las personas que estaban involucradas en este cambio. Fijaos, para daros un poquito de contexto, esas 30 personas, había situaciones muy diferentes. Teníamos diferentes sentimientos, diferentes emociones. Para que os hagáis una idea, había gente que pensaba que esto supondría su despido. Y había otras personas que no lo veían como un avance en su carrera, sino al contrario, como un retroceso. Todos los equipos autogestionados, esto es ir hacia atrás en mi carrera. Si yo lo que quiero es ser jefe, ¿vale? Entonces, había diferentes contextos. También había de esos 5 equipos, equipos que ya existían y había que rediseñar, y otros equipos eran de nueva creación, con lo cual el contexto a nivel de diseño organizacional también era diferente. Y el conocimiento, como nos ha traído Diego, esto sucede dentro de un proceso de transformación donde llevamos 2 años, donde hay personas de estas 30 que ya se habían expuesto al cambio organizacional, a la agilidad, y había personas que era prácticamente la primera vez que escuchaban de esto, con lo cual el conocimiento a nivel de agilidad, de lo que era en sí la autogestión, liderazgo en general o gestión de equipos, pues era muy variada, ¿vale? Esto es un poco el caldo de cultivo que nos encontramos. Vale, como yo creo que aquí todos en la sala lo sabéis, en un proceso de cambio lo más importante son las personas. Entonces, todos estos ingredientes, ¿qué fue lo primero que tuvimos que hacer? Pues ayudar a que se alinearan, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta cuáles son los miedos y qué es lo que están pasando esas personas y ver cómo conseguir un entendimiento común. Entonces, enemigo es lo obvio, pero no olvidéis nunca que las cosas más importantes de un proceso de cambio es el propósito y las personas. Vale, ¿y qué hicimos, ¿no? Para alinearnos? Ya teníamos ahí a todas las personas, pues generamos 2 espacios distintos de trabajo con ellos. El primer espacio de trabajo era donde nos juntábamos todos y a partir de ahí intentábamos hacer cosas juntos. ¿Por qué creamos este espacio? Pues 3 razones. La primera, para aprender, compartir y colaborar todos juntos, ¿vale? Esto en un primer momento nos sirvió para justo lo que estábamos diciendo, acoger un poco ese estado emocional donde nos venían las distintas personas y gestionar las expectativas y hacia dónde íbamos. Y además, por otro lado, ver un poco lo que esperaba la organización de nosotros, me voy a incluir, y ver hacia dónde íbamos. Pero luego había otras 2 razones más según íbamos pensando más en el futuro. La segunda, sería oye, ¿y qué pasa si vienen nuevos equipos? Pues vamos a intentar generar un modelo común de autogestión para que si hay nuevos equipos les ayudemos y no tengan que pasar las cosas que hemos pasado nosotros. Y la tercera razón de este espacio común era ayudar a la propia organización a ver qué beneficios y qué aprendizajes podíamos sacar de todo este experimento. Y luego había otro espacio donde trabajábamos con cada uno de los equipos. ¿Por qué? Porque cada equipo tenía sus propias necesidades y su propio contexto, con lo cual necesitaban ese espacio para también adecuar todo lo que estábamos viendo de alinearnos acerca de la autogestión y acerca de cómo estábamos, llevárnoslo a nuestros propios contextos con cada uno de los equipos. Vale. Entonces, fijaos, hasta ahora, ¿qué hemos visto? Pues que tenemos que integrar, en este caso, pues a la gente de recursos humanos, de people, de cultura, como se llame, en la organización, en el proceso de co-creación de todo esto. Es decir, esto no vamos a empezar a hacer lo que nos dé la gana, no, pues hay que incluir a la gente hay que hacerla partícipe. Y después hay que generar espacios para que la gente pueda conversar, pueda soltar y a partir de ahí también se sienta parte, aunque simplemente sea escuchada, ¿no? Y por último, tenemos que generar unas estructuras mínimas, aunque sea, para que sucedan las cosas. En este caso, como nos ha traído Diego, a 2 niveles. Una comunidad de prácticas más transversal para compartir y ya luego más focalizados a nivel de cada equipo, pues también poder adaptarnos, ¿sí? Hasta ahora, de momento, es lo que hemos estado trabajando.
Porque ahora el cuarto paso es cuando viene la formación. ¿Por qué el cuarto paso? Pues nos hemos pegado muchas veces y esto lo hacíamos a veces lo primero. ¿Qué necesitas? Primero, formar a la gente. No, primero no hay que formar a la gente, hay que generar este contexto. Y cuando ya lo tienes, te pones con la formación. ¿Qué cosas son para nosotros importantes con respecto a la autogestión que lo solemos trasladar en ese tipo de formaciones? Hay dos temas súper importantes que os tenéis que llevar hoy de aquí, ¿no? El primero es que la autogestión no es algo binario, como todo, como la agilidad, como cualquier cosa. No es soy o no soy autogestionado. Esto es un proceso en el que además hay veces que vas más hacia adelante, vas más hacia atrás. Es un camino, ¿sí? Es un camino que tienes que ir recorriendo. Como nos traían algunas personas en otras charlas, tampoco es un propósito en sí mismo. Esto al final hay que tener en cuenta que estamos dentro de una organización que tiene que conseguir objetivos, resultados, y la autogestión en sí mismo no es un propósito último, ¿sí? Parte de la formación consiste también en contar estructuras y maneras de entender esto de la autogestión. Y aquí creo que un primer modelo que puede ayudar, ¿no? Vale. Lo que decía Irra, no os imaginéis una formación al uso donde de repente nosotros íbamos con los conceptos de autogestión y la gente los aprendía y luego los intentábamos repetir. Era más como un entendimiento, oye, vamos a alinearnos sobre qué entendemos sobre autogestión y qué nos puede servir para caminar en este camino que tenemos por delante. Entonces, os vamos a presentar aquí un par de modelos que a nosotros nos son útiles, ojo, para dar estructura, ¿vale? Entonces, este primer modelo es un modelo muy sencillito y en un alarde de originalidad le llamamos dentro-fuera. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es separar autoorganización de autogestión. Entonces, vamos a llamar autoorganización a todas aquellas cosas que el equipo puede hacer por sí solo, no tiene dependencia de nadie más, ¿vale? Y a eso le vamos a llamar autoorganización. ¿Qué cosas pueden ser? Pues la propia organización de las tareas, asignaciones, cómo vamos a tomar decisiones, ¿vale? Dependen solo del propio equipo. Y vamos a llamar autogestión a todas aquellas tareas que no solo dependen del equipo. ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, el presupuesto. No solo depende de nosotros. O toda la parte de people, como añadir personas o que se incorporen personas al equipo. O el performance management. Hay cosas que no solo dependen de nosotros. Entonces, aquí lo que hacemos es separar un poquito. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver que podemos crecer en distintas velocidades en distintos sitios. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque cuando tú tienes un equipo autogestionado en una jerarquía, crecer en la autoorganización normalmente es bastante más sencillo que crecer en la autogestión, ¿vale? Si no trabajas de esta manera distinta, hay mucha frustración, porque das dos pasos y parece que no avanzas y la gente se frustra y, bueno, pues luego hay que lidiar con ello. Entonces, este modelo nos sirve mucho para eso, para ayudar a los equipos a que, por un lado, vean estructura de cómo podemos ir creciendo y a la vez vean que podemos crecer en distintos sitios a distintas velocidades. Modelo sencillo que nos ayuda en un principio. Cuando queremos avanzar un poquito más, con conceptos un poquito más avanzados, tenemos este otro que está basado en la matriz de autoridad de Richard Hackman, que es un autor que habla mucho de equipos que a nosotros principalmente nos gusta mucho. Y en esta matriz nos ayuda mucho a entender los diferentes niveles por los que puede pasar un equipo. Fijaos, en esta matriz básicamente lo que se muestra es cómo colaboran el management y el equipo a nivel de qué autoridad tiene cada uno sobre diferentes tareas. En la parte horizontal veis como los diferentes niveles, ¿no? Primero, cuando el equipo, la única autoridad que tiene que ver con la ejecución de la tarea, decimos que es un equipo pues, liderado o gestionado por un manager, ¿no? Que es el nivel básico. Pues al final el equipo hace lo que el manager dice. Avanzamos un paso y es lo que llamamos en este modelo la autoorganización, y es cuando el equipo ya no solo tiene responsabilidad sobre ejecutar la tarea, sobre ejecutar el trabajo, sino que también tiene autoridad sobre la propia gestión del mismo, es decir, priorizar el orden en el que se hacen las cosas y decidir sobre cómo van a trabajar, ¿sí? En la guía de Scrum se habla de autogestión, autoorganización muchas veces de manera
indistinta, ¿vale? Porque el otro día hablando con un inglés nativo nos decía que en el inglés self-organize y self-manage pues son indistintos. Y en este caso le queremos dar esa distinción. Cuando avanzas y realmente ya tienes la autoridad sobre cómo gestionas el trabajo y cómo trabajas y a nivel de prioridad, subimos al siguiente nivel, que es todo lo relacionado con la gestión, que esto es una gran etiqueta, que ahora os voy a contar cómo trabajamos esto. Y el cuarto nivel es cuando ya es el equipo autogobernado, ¿no? Que además de todo lo anterior, también el equipo tiene la capacidad sobre decidir sobre su propia dirección. Esto pasa en muy pocos equipos en el fondo, equipos de dirección o pequeñas empresas o pequeñas startups, ¿vale? Porque en el resto de equipos es muy complejo que tenga la completa autoridad sobre también la dirección, ¿sí? Entonces, el kit de la cuestión es, oye, ¿y qué son todas esas tareas de management? ¿Cómo podemos ayudar al equipo a evolucionar? ¿Sí? Y aquí nos apoyamos en otras dos herramientas que probablemente conozcáis. Una es la matriz de madurez de los equipos, donde indicamos en las columnas o en las filas, depende, el nombre de las personas del equipo y las competencias o skills que necesitamos tener. Y luego, pues en una valoración del 1 al 5, nos autoevaluamos y con esto sacamos un mapa de cómo estamos como equipo. Entonces, esto aplicado a la gestión puede ser una manera de ayudar al equipo a que evolucione. La segunda herramienta que nos ayuda a gestionar la evolución de un equipo pues tiene que ver con la delegación. Y aquí, pues bueno, Management 3.0 con el tablero de delegación y sus 7 niveles de delegación, pues también nos ayuda a que entre el manager y el equipo haya una conversación para ver en qué nivel tienen las diferentes tareas de gestión y así poder evolucionarlas. Vale, dos modelos. ¿Y cuál usamos? Pues no os olvidéis que al final los modelos son herramientas, ¿vale? No hay modelo correcto o incorrecto, sino útil o no útil. Modelos que nos pueden ayudar o que no nos pueden ayudar. Entonces, intentar adecuarlo al contexto que tenéis, en este caso, al equipo, ¿vale? Con los equipos lo que hicimos fue intentar ver dónde estaban. Entonces, primer modelo, sencillo. Es un modelo sencillo, pero bastante poderoso, muy sistémico. Entonces, si no quieres meter mucha estructura y no te importa ser más sistémico, utiliza el primero. Si ves que necesita tu gente, la gente del equipo, más estructura, algo más organizado, intenta meter el segundo, si no te incomoda meter esa complejidad. Pero al final es algo que, como decía antes Joserra, pues es parte del propio diseño, no desde antes, sino desde el propio camino que vas recorriendo con el equipo. Y recordar que todo esto forma parte de la formación que damos a los equipos en autogestión, ¿no? Mitos que tenemos, porque hay muchos mitos con respecto a la autogestión. Vale, el primero, todos somos iguales. Yo creo que cuando empiezas con autogestión, al principio todo el mundo llegamos ahí, ¿no? Oye, que todos somos iguales. Y es correcto. Pero según los equipos empiezan a avanzar, se dan cuenta de que, bueno, aquí pasa algo, ¿no? Entonces, si hablamos en términos de poder, todas las personas de un equipo autogestionado tienen el mismo poder. Entonces, pueden participar, pueden tener su voto. Pero si hablamos de confianza, el que yo confíe en otra persona o en sus opiniones, eso es distinto. Entonces, tenemos que intentar ahí hacer como una pequeña separación, ¿no? Si yo veo que, por un lado, tengo el poder y no tengo la confianza, no significa que alguien sea más jefe que yo, ¿vale? Nos lo tenemos que llevar a otro sitio. ¿Qué digo? A nivel de poder, todos somos iguales. A nivel de confianza es distinto. Yo creo que se ve muy bien con un ejemplo. Tenemos un compañero en el equipo que se llama Pepe y que le gusta un montón cocinar. Entonces, si yo quiero hacer una receta complicada de cocina, seguramente confíe mucho más en su opinión que la de cualquier otra persona del equipo. Pero eso puedo ser yo. Otra persona del equipo puede tener otra característica. ¿Qué hacemos con esto? Pues simplemente tenerlo en cuenta, ¿vale? Hablarlo abiertamente dentro del equipo para que no nos confundamos. Muy bien. Otro gran mito que hay en el tema de la autogestión es que tenemos la total autonomía para hacer lo que nos dé la gana.
Mirad, esto no es cierto, pero no solo en un equipo autogestionado, sino en la vida en general. Quiero decir que al final formamos parte de otros sistemas, con lo cual esos sistemas tienen sus propias normas, sus propias restricciones. Si estamos hablando de una organización, pues esa organización tiene su cultura, tiene sus valores, tiene su manera de hacer las cosas, con lo cual nunca en el fondo somos totalmente autónomos. Y esto es importante entenderlo para entender los límites, saber dónde están, poder a veces cruzarlos, poder hacer experimentos, pero saber que no tenemos total autonomía para hacer lo que nos dé la gana. La autogestión es mejor que la jerarquía. A nivel de estructuras son dos estructuras distintas y te ofrecen cosas distintas. La jerarquía, ¿qué te ofrece? Orden, control, estabilidad. ¿Y la autogestión qué te ofrece? Flexibilidad, adaptabilidad, inteligencia colectiva. Entonces, depende de tu contexto, te vendrá mejor uno, otro o una mezcla de ambos. Si tú estás en un entorno muy regulado, a lo mejor es mejor que utilices algo de jerarquía. Y si tú estás en un entorno muy cambiante, quizás sea mejor ir por la autogestión. Pero es algo que también hay que trabajar. No es absoluto, no es autogestión buena y jerarquía mala. Hablemos de ello. Aspectos clave que consideramos de la autogestión. Uno que es súper importante, fijaos, la visión global del trabajo. ¿Sí? Esto no es hablar de lo tuyo o lo mío, sino de lo nuestro. ¿Sí? Poder entender qué es lo nuestro, de lo que tenemos que trabajar, es importante. Pero esto no implica que tengamos que eludir la responsabilidad individual. Lógicamente, oye, cada uno tiene roles, tiene responsabilidades, pero siempre mirando desde esa mirada sistémica. Sí, aquí, por ejemplo, pues herramientas como Kanban nos ayudan a visualizar esos tableros, a visualizar el trabajo, ¿no? Y nos ayuda a tener el control sobre él como un equipo, no de manera individualizada formando silos. Otra cosa súper importante, equipos autogestionados tiene dos partes, equipo y autogestionado. Normalmente, no os imaginéis la de veces que nos olvidamos de trabajar la primera y nos centramos solo en la autogestión. Un equipo autogestionado que no sea un verdadero equipo, muy doloroso. ¿Qué es un equipo? Un equipo no simplemente es un grupo de personas organizadas alrededor de un objetivo común. Para que sea un equipo de verdad, tiene que haber confianza y colaboración de verdad. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando vas a la autogestión hay temas que son difíciles de manejar, como por ejemplo los conflictos o la toma de decisiones. Entonces, si no trabajamos, antes de meternos en la autogestión, también el ser un verdadero equipo, vamos a tener seguro problemas en el futuro. Y por último, la toma de decisiones. ¿Cómo se toman decisiones en los equipos? En el peor de los casos, muchas veces es el jefe o la jefa el que toma las decisiones. Cuando además ya queremos evolucionar un poquito ese modelo, que usamos la mayoría. Lo que diga la mayoría, la mitad más uno. ¿Sí? Y el problema con esta manera de tomar decisiones es ¿y qué pasa con la mitad menos uno? Que no ha dicho que sí a eso. Entonces, trabajar con los equipos en ayudarles a entender que hay diferentes maneras de tomar decisiones ayuda. Por ejemplo, conceptos como el commit and disagree. Es decir, oye, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero oye, si no hay nadie más en contra, vamos hacia adelante. Es decir, oye, yo no estoy de acuerdo, pero voy con lo que el equipo quiera. O, por ejemplo, antes han hablado también de sociocracia, el proceso de consentimiento, donde en ausencia de una objeción, pues vamos hacia adelante. Y si hay una objeción, lo tratamos como un regalo para ver qué está faltando en esa propuesta, ¿no? O el proceso de consejo, el advice process, también utilizan la sociocracia, donde yo sé que yo tengo la responsabilidad para tomar una decisión, pero pregunto, pido consejo a otras personas antes de tomarla. Bueno, pues son diferentes maneras, lógicamente en función del tipo de decisión que tengamos que tomar. No es lo mismo una decisión más estratégica que una decisión más operativa, pues utilizaremos un modelo u otro, una manera u otra de tomar decisiones. Pero es importante que no siempre usemos la misma manera. Venga, lo que diga la mitad más uno. No, pues esto tenemos que ayudar a los equipos a que tengan otras maneras de tomar decisiones. Bien, y bueno, si os estáis dando cuenta, todo esto era parte de lo que estábamos hablando con ellos para formarse en autogestión.
No era una formación al uso, era todo muy participado. Y ojo, no eran 2 talleres de 4 horas en 2 semanas consecutivas. Esto lo mantuvimos en el tiempo según nos iban apareciendo cosas. Eran temas que eran recurrentes. Entonces, después de ese paréntesis, lo que hablábamos antes. Oye, ¿por qué es importante ser equipo cuando eres equipo autogestionado? Porque en los equipos autogestionados siempre hay conflictos. Y no es de la autogestión, es de que somos seres humanos, ¿vale? Entonces, es muy interesante y ayuda un montón el que cuando empiezas con un equipo autogestionado, les ayudes a hablar de qué vamos a hacer cuando tengamos un conflicto. ¿Vale? Utilizamos una metáfora que es bastante gráfica, que es, imaginaros que tenéis que aprender a bailar un baile en parejas con un extraño, ¿vale? No se trata de que habléis de, oye, ¿y qué va a pasar si nos pisamos? No, se trata de que habléis de qué vamos a hacer cuando nos pisemos, porque es parte del proceso de aprendizaje. Y entonces, si lo hablas y tú asumes que es parte del proceso de aprendizaje, cuando salgan esos conflictos lo vamos a llevar de otra manera. Entonces, es fundamental que ayudemos a los equipos a hablar de conflictos. Si queréis, otro aspecto también importante es, ¿qué es lo que pasa en un equipo más tradicional? Hay una persona, el manager, jefe, llamarle como queráis, líder, que ostenta el poder. O sea, realmente él tiene el poder. Y en determinadas situaciones, cuando hay un conflicto, ¿cómo se soluciona? Oye, yo me hago cargo y chimpún. En un equipo autogestionado no hay ese rol. Todos somos iguales, como habíamos dicho, a nivel de poder. Entonces, necesitamos tener herramientas y maneras para poder gestionar el conflicto. Es responsabilidad de todos, no de una sola persona. Muy bien, pues fijaos, recapitulamos un poco todo lo que hemos visto hasta aquí para ya casi llegar a la recta final. ¿Cómo enfocamos este proceso de autogestión? Primero desde la cocreación, ¿vale? Acordaros que involucramos al área de personas para la cocreación de todo esto. Después, tratando de alinear a las personas en torno a el por qué estaban ahí, qué les iba a implicar, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego, acordaros que creamos 2 estructuras, la comunidad de práctica, y nos adaptamos a cada equipo en función de su localización. Y por último, lo que hemos visto hasta ahora, la formación, ¿sí? Fijaos, todo tiene relación, pero sobre todo los 3 primeros puntos tienen que ver mucho con la gestión del cambio, que a veces se nos olvida, con la autogestión, con la inteligencia artificial, con lo que sea. Se nos olvida que al final las personas, para bien y para mal, son las que tienen que entrar en ese proceso de cambio. Y estos puntos van a fomentar un poco eso, justamente el darle ese espacio y esa voz y esa interacción a las personas que en este caso pues iban a ser impactadas. Bien, muy rápidamente, aspecto clave. Antes de pasar a unos ejemplos que os queremos traer. Individuos, Irra. Bueno, fijaos, aquí tenemos como diferentes niveles de cuidado, ¿sí? Es decir, al final tienes que cuidar de diferentes niveles cuando estás gestionando a estos procesos de cambio, ¿no? El primer nivel tiene que ver con las personas, a nivel de sus miedos, sus dudas, sus expectativas. Acordaros, lo decía al principio, había gente que pensaba que iba a ser despedida. Entonces, ese primer nivel de cuidado a nivel individual. En el camino también tenemos que tener en cuenta siempre, no perder de vista, el nivel de equipo, ¿vale? ¿Qué significa? Pues nuestra cultura, cómo estamos nosotros mismos, cómo atendemos a nuestras responsabilidades, ¿vale? Yo creo que ahí estamos todos bastante familiarizados con este nivel. Y luego tenemos el nivel del equipo con su correspondiente manager. Es otra relación que hay que gestionar y que realmente lo que tenemos que conseguir es que esa relación sea sana, que esté nutrida esa relación, ¿no? Que sea, pues eso, una relación que no sea tóxica, podríamos decir, ¿no? Y por último, a nivel de la relación del equipo con el resto de la organización. ¿Por qué? Porque tenemos dependencias, porque tenemos que no olvidarnos de que crecemos con la organización. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro desarrollo? Entonces, estos 4 elementos fueron algo que estuvimos hablando para no perderlos nunca de vista. Individuo, el equipo con su manager o director y el equipo dentro de la organización. Muy bien, concretamente, muy rápido, pero para que sepáis concretamente cómo, por ejemplo, lanzamos la comunidad de práctica. Pues la comunidad de práctica empezamos juntándonos una vez a la semana y luego, según fue evolucionando esa comunidad con el paso de los meses,
fuimos pasando a encuentros quincenales y luego nos quedamos en un encuentro mensual. Acordaros, ¿qué hacíamos? Era un espacio para compartir experiencias, para generar apoyo mutuo. Oye, ¿cómo está en vuestro equipo? ¿Cómo lo estáis haciendo? ¿Qué retos estáis encontrando? ¿Sí? Juntos. Dar píldoras de conocimiento, como decía Diego, la formación no es un solo impacto. Al principio tienes que impactar de una manera global, pero tienes que sostener luego ese conocimiento. ¿Sí? Acordaros que no es lo mismo generar conocimiento que luego generar la habilidad, y ahí esta comunidad de práctica ayuda mucho a esas dos cosas. ¿Sí? Y por último, ese punto de sincronización con la organización, que en este caso tenía lugar cada 3 meses. No se nos puede olvidar que formamos parte de una organización mayor que además no es autoorganizada, no es autogestionada, con lo cual tenemos que comunicar y tenemos que sincronizarnos con ella, y en este caso pues la comunidad de práctica también proponía ese espacio formal. A nivel de equipo, yo creo que esto os va a sonar bastante cercano, pero para que veáis que es muy similar. Oye, ¿cómo teníamos nuestros ciclos de mejora? Pues semanalmente, aparte de sus reuniones operativas, semanalmente nos juntábamos para ver, oye, qué dificultades tenemos a nivel de autogestión. Luego, mensualmente, nos juntábamos para planificar y hacer nuestras propias retrospectivas. Y a nivel trimestral, ya teníamos una mirada un poco más amplia y veíamos cómo el equipo se iba desarrollando tanto a nivel de equipo como a nivel de personas, y revisábamos especialmente esos 4 niveles de tener siempre en la cabeza y de cuidar que os hemos comentado antes. Ejemplos muy concretos de problemáticas que nos encontramos, ya para casi ir cerrando. La primera, el proxy manager, ese ser que vive en las cavernas de las organizaciones. Esta persona no tenía realmente una confianza real en esto de la autogestión, ¿vale? Ya sabéis que a veces pasa esto de sí, pero luego no. ¿Y qué sucedió? Pues que en uno de los equipos esta persona nombró informalmente, porque no era un puesto formal, a otra persona entre ella y el equipo que hacía un poco labores de control y de management con el equipo, ¿sí? Con lo cual teníamos, en teoría, un equipo autogestionado que en la práctica no era tal, porque había cierto reporte y cierta management que hacía una persona por ahí intermedia, ¿sí? ¿Qué hicimos con esto? Pues la verdad es que no pudimos hacer mucho, más que convivir con ello. Fue un problema de diseño organizacional que tuvimos desde el principio y que no llegamos nunca realmente a poder resolver. El aprendizaje que sí nos trajo es que a veces medidas a medias nos pueden dar problemas futuros graves. Otro ejemplo que os traemos. En otro equipo, una de las cosas que pasó es que se empezaron a dar cuenta de que no estaban recibiendo información que era bastante importante. Y tras intentar investigar por aquí y por allí, pues lo que vieron es que no estaban en determinados foros, ¿vale? Donde se manejaba esa información importante. No sé, yo creo que todos sois conscientes de que hay algunos foros de management donde hay información sensible y de repente este equipo pues la habían obviado. Entonces, vimos que pasaban 2 cosas. La primera, que como no tenían manager, pues no habían podido incluir al manager. Con lo cual, otra vez era algo de diseño organizacional, ¿no? No había el proceso, aunque parezca absurdo, pero realmente al no tener manager, pues no estaban ahí. Y luego la segunda, que nunca se dijo, pero que yo creo que todos sabemos qué pasó, es que no se tenía confianza en cómo se iba a utilizar esa información sensible por parte de gente que no eran managers. ¿Qué hicimos? Pues básicamente lo que hicimos es hablar tanto con ese foro de managers como con el director para generar confianza, para que vieran que sí que podían estar en esos foros y utilizar esa información de la manera adecuada. Y por otro lado, meter ad hoc ese proceso para ver cómo se relacionaba en un foro de individuos un equipo que no tenía manager. Siguiente problema que nos encontramos, ausencia de autoridad. Es decir, aquí quién tiene los galones para ir a qué sitios. ¿Sí? Si tú no eres manager con tu chapita, pues a lo mejor hay ciertos foros en los que no sé si tienes la autoridad. ¿Tú quién eres para estar aquí? ¿No? Y esto es un problema que a veces en las organizaciones jerárquicas nos encontramos. De hecho, en función del nivel jerárquico que tengas, tienes acceso a unas reuniones o a otras, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nos encontramos es que estas personas de los equipos que iban, que en teoría no tenían ese galón de manager, pues ¿con qué autoridad vienes tú aquí a hablar de qué? ¿No? Entonces, pues fue otra cosa diferente que gestionar. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, pues cada director de cada equipo autogestionado lo que se encargó es de reforzar esa autoridad y competencia de sus personas
con los diferentes equipos, ¿sí? Con los diferentes directores. Y a la vez, con esos otros directores de otros equipos que formaban parte de la estructura tradicional jerárquica, también nos aseguramos y tuvimos conversaciones de que realmente estaban entendiendo lo que era un modelo autogestionado y lo que implicaba realmente en la práctica, ¿sí? Bien. La madre del cordero. La madre del cordero, la gestión del rendimiento. Ouch, ¿no? Un dolor bastante grande. Os lo traemos aquí porque además fue un proceso bastante bonito. De repente, ¿por qué esto es un problema en un equipo autogestionado? Primero porque es un proceso muy tradicional. Está muy arraigado en la organización y trata temas financieros, te toca el bolsillo, con lo cual son temas muy sensibles. Por otra parte, ¿cuál es el problema? Pues que normalmente, ¿quién es el encargado o el que lidera el proceso o el responsable del proceso de rendimiento? ¿Vale? Pues es el líder de un equipo, recae sobre él. ¿Y qué pasa? Que los equipos autogestionados no tienen ese manager, no tienen ese líder. Y lo último, es súper individualista, ¿vale? O sea, lo que hacemos es la evaluación individual del desempeño. ¿Qué es lo que pasa? Que en los equipos autogestionados, además de eso, necesitamos algo que sea más colectivo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo primero que hicimos fue juntarnos con el área de People. Nos fuimos con ellos y les explicamos durante un tiempo el por qué teníamos que cambiar esto, por qué teníamos que adaptarlo, hasta que lo entendieron y entonces trabajamos colaborativamente para intentar generar un proceso que se adecuara a lo que teníamos. Y lo hicimos de la mano. Buscamos líneas rojas, buscamos con la dirección qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, ¿vale? Entonces, fue un proceso largo y os traemos alguna cosa que fue bastante relevante. La primera es que le dimos la vuelta. Dejamos de que el líder o el manager fuera el responsable de hacer este proceso y llevamos la responsabilidad a cada una de las personas del equipo. De tal manera que se convirtió en un proceso de crecimiento, ¿vale? Con el feedback de todo el mundo, o sea, todo igual, lo que pasa es que ya era la propia persona la que lo llevaba. Y realmente las personas, incluso hubo alguna que nos dijo que era la primera vez que esto le había servido para algo en su vida. Y creo que fue bastante bonito. Y la segunda, como hemos dicho, metimos dentro a todo lo que era la parte de People, ¿vale? Y lo hicimos conjuntamente con ellos. Y pusimos dos partes. Una parte común que, digamos, mantuviera un proceso para todos los equipos y con ellos lo que hicimos fue adecuarlo al propio contexto y otra vez a las personas que formaban ese equipo. Muy bien, y ya para finalizar, aprendizajes de todo esto. ¿Qué nos llevamos de este proceso de llevar a unos equipos jerárquicos autogestionados? Pues lo primero y evidente en un foro de agilidad, ¿no? La adaptación, fundamental. Cada persona, cada equipo, cada contexto es muy diferente. Nos lo traía antes Juanma Gómez en su charla, una chaqueta que a mí me sirve no le tiene por qué servir a otro. Entonces es importante que mantengamos esos dos planos, ese plano global de comunidad de práctica para así conversar entre todos, pero luego una adaptación a cada equipo, es fundamental. No se trata solo del destino final, se trata también del camino. Lleva tiempo, ¿vale? Tenemos que acompañar el camino y ser pacientes y realmente mirar la mejora continua, el día a día. Y acordaros que esto no es todo o nada. Utilizamos a veces mucho la metáfora del azúcar en el café. Es decir, que tú el café lo pruebas, está suficientemente dulce o no, le vas echando café, vas regulando. Pues la autogestión es un poco parecido. ¿Cuánto vas echando de azúcar para conseguir ese sabor de autogestión que necesitas en ese momento concreto? Que a lo mejor en otro momento concreto pues necesitas otro nivel porque hay una evolución pues, del equipo, de la organización, del modelo de negocio. Entonces, esto es como el azúcar, ¿vale? Por otro lado, esto no se trata de conocimiento. Puedes saber un montón de teoría acerca de equipos autogestionados que te pueden no servir. Esto se trata de aplicar todo eso al día a día de equipos y personas. Como se dice, ¿no? En teoría, la teoría y la práctica son lo mismo, en la práctica no, ¿vale? A nosotros nos gusta decir que nadie aprende a nadar con un libro. Y acordaros, equipos autogestionados. Equipo. Si no hay equipo, no intentéis lo de la autogestión.
ya suficiente tema tenemos con conseguir que un grupo de personas sea equipo. Empecemos por ahí y cuando tengamos un equipo fluyendo, vayamos a intentar temas de autogestión. Lo segundo, sin tener equipo, puede ser muy peligroso. Y luego, la autogestión, ¿qué fomenta? Pues lo primero, el ownership, ¿vale? Del ownership, ¿vale? Lo que te lleva es que hay personas que se hacen más responsables. Desde esa responsabilidad se lleva a más motivación. Desde la más motivación se involucran más y hay más compromiso. Entonces, al final, ¿esto qué conlleva en las empresas? Más impacto. No me digáis que esto no es lo que quieren la mayor parte de empresas. Entonces, por favor, probar esto, hombre. Además, es algo curioso que cuando la gente lo prueba y pues todo tiene sus problemas, ¿no? Cuando les preguntas a la gente que a pesar de todos estos problemas, si quiere volver al modelo anterior, nadie quiere volver al anterior. Es decir, que a pesar de que eliges un tipo de problemas distintos con la autogestión, no es eliminar los problemas, es cambiar de problemas. Cuando le preguntas a la gente, pues realmente nadie quiere volver a un sistema jerárquico. Acordaros, además, no es mejor ni peor la jerarquía que la autogestión. Cada estructura cumple su cometido. La jerarquía nos resguarda, nos aísla y nos protege muchas veces de muchas cosas y no tiene por qué ser ni bueno ni malo. Vale, ya finalizando, 2 minutos más. Aquí os ponemos una serie de libros y un podcast de Pancho, ¿verdad, Isra? Sí, de autogestión como tal no hay mucho. Ahora hay un libro de Alejo Cube y un podcast, y en todos esos libros, y en alguno más probablemente que se nos ha olvidado, también se habla de la autogestión en cierto modo. Así que si queréis tirar del hilo, y os recomendamos mucho el podcast, que es un canal de YouTube en el fondo de Pancho Mora, un mexicano. Te mandamos saludos, Pancho, si estás viendo este vídeo, porque tiene, pues no sé si son, cientos de entrevistas en español con personas que pertenecen a organizaciones autogestionadas, con lo cual ahí tenéis más ejemplos de los que tirar si bueno, pues queréis seguir indagando, ¿no? Y sobre todo os invitamos a hablar con gente que está probando la autogestión en sus propias carnes. Nosotros Thinking, pero otras empresas como Voxel, Ten Pines, Basetis, Codesai. Hay un montón de empresas que sus personas, ¿vale?, están siempre súper abiertas a compartir su propio camino. Entonces, por favor, os invitamos a hablar con ellas, la verdad. Y nada más, nos hemos comido el tiempo yo creo para las preguntas, ahora viene el café, con lo cual encantados, tanto Diego como yo, de poder responderos a preguntas o indagar más en cualquier cosa, así que nada, muchas gracias. Gracias, Israel y Diego, por compartir sus experiencias en CAS 24. Y por favor, no olviden de dar su feedback sobre la sesión en la app. Y muchas gracias a todos.